Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 24 del libro del profeta Ezequiel, la segunda parte del capítulo, del versículo 15 al 27, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Coraje ante una pérdida irreparable. Coraje ante una pérdida irreparable. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 60. Vamos a la lectura primero en la Reina Valera 60, versículos 15 al 27, capítulo 24 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el respirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de lutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: La palabra Jehová vino a mí diciendo: Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gimiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos, sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. La misma porción de Ezequiel 24, versículos 15 al 27. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. No te descubra la cabeza ni te quite las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo, ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte. Así que por la mañana anuncié ese mensaje al pueblo, y por la tarde mi esposa murió. A la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. Entonces la gente me preguntó: ¿Qué significa todo esto? ¿Qué trata de decirnos? Así que les contesté: recibí un mensaje del Señor que me dijo que se lo transmitiera a los israelitas. Esto dice el Señor soberano: contaminaré mi templo, que es fuente de seguridad y orgullo para ustedes, el lugar en el que se deleita su corazón. Los hijos y las hijas que dejaron en Judea serán masacrados a espada. Entonces ustedes harán lo mismo que hizo Ezequiel. No harán duelo en público, ni se consolarán entre ustedes comiendo lo que les traigan sus amigos. Se dejarán la cabeza cubierta y no se quitarán las sandalias. No harán luto ni llorarán, pero se consumirán a causa de sus pecados. Harán luto en secreto por todo mal que hicieron. Ezequiel les sirve de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él, y cuando llegue ese tiempo sabrán que yo soy el Señor soberano. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, el día que les quite su fortaleza, su alegría y su gloria, el deseo de su corazón, su tesoro más querido, también les quitaré a sus hijos e hijas. Ese día un sobreviviente llegará desde Jerusalén a Babilonia para contarte lo que sucedió. Cuando llegue, enseguida recuperarás la voz para que hables con él, y serás un símbolo para los de este pueblo. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. La señal de la esposa de Ezequiel, la muerte de la esposa de Ezequiel y el significado de su duelo. La sección final concluye las profecías de Ezequiel de condenación para las casas rebeldes de Israel. Aún así,
el carácter del libro hace que la secuencia de eventos sea algo difícil de entender. El versículo 26 dice que un fugitivo, el mensajero de las malas noticias, de la derrota, vendrá a informar sobre la destrucción del templo, es decir, un par de años después de los versículos anteriores que datan del comienzo del asedio final de Nabucodonosor. Esta referencia corresponde al capítulo 33, versículos 21-22, según la fecha en que cesó la mudez de Ezequiel. Sobre esta condición, evidentemente el profeta no pudo hablar por alguna razón y por un tiempo indeterminado hasta su liberación final en el fin definitivo del antiguo Israel y su proclamación a los exiliados. Esta profecía viene con una señal profética y una triste: estoy a punto de quitarte el deleite de tus ojos de una vez, dice el Señor. Sin embargo, no debe haber duelo, porque este es un juicio que no exige consuelo mutuo, sino vergüenza y recriminación mutuas. Esto se refiere a la profanación del templo. Por supuesto, los israelitas no podían alegar dolor o luto por su profanación. Fue su conducta y apostasía lo que hizo inevitable esta última condición. Es un grito final entonces de tragedia que la elección llega a casa de Ezequiel. El profeta, como cualquier profeta, nunca fue una persona que pudiera divorciarse de las personas a quien el Señor lo envió como mensajero y como representante. Ni siquiera Amós pudo hacer aquello. Era parte de la vocación profética y su carga que tenía que compartir con el destino de su pueblo. Tal era la acusación injusta que un Dios celoso impuso a los elegidos de Dios. Así que, como Ezequiel registra, hablé con la gente por la mañana y por la noche mi esposa murió. Aparentemente era una simple víctima de la providencia divina, una señal, un símbolo, algo de fe necesaria, recordemos. Y a la mañana siguiente hice lo que me ordenaron. Es lo que registra Ezequiel en esta porción. La parábola anterior describe el asedio de Jerusalén misma, los actos simbólicos que Ezequiel realizó a continuación, tal vez el mismo día, representaban cómo los exiliados debían responder a las noticias de asedio de Jerusalén. Ahora, la revelación de que perdiera a la esposa debió haberse convertido en una desgracia, en algo desgarrador para Ezequiel. No obstante, aún esto sería usado como un medio para transmitir el horrendo mensaje acerca de la condición que habría de vivir Jerusalén y el templo. Aún en los momentos de duelo personal, Ezequiel todavía era un profeta de Dios. La manera que un creyente actúa durante crisis personales puede a veces hablar más fuerte que muchas palabras. Aunque la negativa a hacer provisión adecuada para el duelo puede ser muy dañina para la persona congojada, este mandamiento fue dirigido específicamente a Ezequiel y no para ser aplicado en general. Ezequiel estaba dispuesto a obedecer cada instrucción dada por su Señor, sin importar lo difícil que esto fuera. La siguiente parte fue difícil para él. Dios le reveló que su esposa habría de morir. El dolor que su muerte provocaría al profeta se nota en la frase que escribe: el deleite de tus ojos. La relación entre el profeta y su esposa indudablemente era buena. Pero ¿por qué permitiría Dios esta triste experiencia para su siervo? Eso tenía un propósito: enseñar a su pueblo. A pesar de su tristeza, Dios le instruye a no lamentar la pérdida, a lo menos en público. La señal demuestra que Judá también perdería lo que más amaba y quería. Sin embargo, no podía hacer ningún lamento en público, solo podrían hacerlo dentro del corazón, porque estarían entre los muertos o entre los que saldrían huyendo. No habría oportunidad para detenerse a lamentarse. Los muertos quedarían sin lamento. El pueblo, conociendo la vida y ministerio de Ezequiel, sospechaba que estos eventos tenían algún significado para ellos mismos. Por eso le pidieron que se los interpretara. Él les dio una explicación de
lo que estaban solicitando. Después de hacerlo de nuevo, se les sella la boca como una señal más para el pueblo. El profeta ya no volvería a hablarles hasta que no cumpliera lo predicho acerca de la destrucción de Jerusalén. Dios ya había dado la última palabra. Prometió mandar a Ezequiel, un fugitivo de Jerusalén, ese mismo día para informarle del cumplimiento de la profecía. Así termina la larga y terrible serie de juicios contra Judá. El pueblo en el exilio ya conocía demasiado bien el porqué del juicio, sus detalles, la inminencia y el propósito del castigo. Ya había empezado a sufrir su cumplimiento. Dios cumplió su propósito de enseñarles quién es Él y que no podían despreciarlo y salir ilesos. El pueblo había olvidado la grandeza y la gloria de Jehová, el Dios altísimo del universo, a quien ellos pertenecían. Se enorgullecían y confiaban en el templo de Dios, pero habían dejado de seguir al Dios del templo. Por lo tanto, el abandono del santuario por parte de Dios también se efectuó. Pero ellos ni siquiera se dieron cuenta del cambio, siguieron viviendo de la misma manera. Por lo tanto, el Señor tuvo que intervenir y juzgar a su pueblo. Al final, destruyó la ciudad y los llevó al cautiverio. Las consecuencias del pecado fueron muerte y destrucción. Lo mismo podría pasar para el pueblo de Dios hoy. El Señor quiere que vivamos conscientes de su grandeza y su gloria. Tal conocimiento debe animarnos a servirle y apartarnos del estilo de vida mundano en el cual vivimos. Si insistimos en imitar a los demás, Él tendrá que intervenir hoy para juzgarnos. El resultado del pecado siempre es disciplina y al final la muerte, porque Él no tolera que sus hijos manchen su nombre. Él mandó al profeta para advertir al pueblo de su pecado y para que se arrepintieran. De la misma manera también Pablo nos advierte que nos examinemos a nosotros mismos para corregir lo malo y así evitemos ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Examinemos nuestra vida. Veamos si hay algún pecado que debemos confesar y abandonar. Confesémoslo hoy. Pidámosle al Señor su ayuda para no seguirlo cometiendo. La lección es clara. Con Dios no se puede jugar. Asegurémonos de estar en comunión con Él siempre. Aquí vemos que aunque llorar a los muertos es un deber, se tiene sin embargo que mantenerse un sentido recto. No debemos entristecernos como hombres que no tienen esperanza. Los creyentes no podemos copiar solamente el lenguaje y las expresiones de los que no conocen a Dios. El pueblo preguntó el significado de aquella señal de silencio, de aquella señal de que no hubo duelo. Dios toma de ellos todo lo que les era lo más querido. Como Ezequiel no lloró por su aflicción, así tampoco deberían ellos llorar por las suyas. Dios sea bendito en todas las cosas. Nosotros no tenemos que desfallecer ante las aflicciones, porque si fallan todos los consuelos y se unen todas las penas, aún así el corazón roto y la oración del doliente son siempre aceptables a Dios. Vemos aquí que se le dice a Ezequiel que su esposa va a morir y no debe efectuar Ezequiel los acostumbrados ritos de duelo. Cuando el pueblo hace estas interrogantes, ¿qué significa? Responde. Y al final le dice, sabréis que yo soy el Señor Jehová. Dios dice a Ezequiel, cuando la ciudad caiga, un fugitivo vendrá. Alguien avisará de la situación que vive ahora la nación de Israel. Con frecuencia, la vida de los profetas presentaban una lección para el pueblo. Los nombres de los hijos de Isaías, la inmoralidad de la esposa de Oseas, el hecho de que Jeremías nunca se casó, un acontecimiento íntimo y triste de la vida de Ezequiel se toma aquí para enseñar una lección espiritual, la muerte de su esposa. Presenta esta segunda parte el mensaje de juicio de Dios sobre la nación de Israel
y probablemente la que más le costó pronunciar al profeta. Aquí termina esta primera parte del libro. En cuanto al relato autobiográfico, su relación con la interpretación del mismo podemos sintetizarlo de la siguiente manera. Dios anuncia al profeta que va a morir su esposa, la delicia de sus ojos, y no le permite hacer duelo por la misma. Esto servirá como ejemplo para los exiliados cuando llegue la noticia de la toma de Jerusalén por los caldeos y de la destrucción de la delicia de vuestros ojos, el templo. Debía abstenerse de todos los signos externos de duelo, como descubrirse la cabeza, descalzarse, etc. Y no debe organizar un banquete funerario, ni comas el pan de duelo. Cuando uno estaba en duelo, venían sus amigos a participar con él en un banquete funerario en honor del difunto. Su esposa murió en la tarde del día en que habían anunciado el principio del asedio de Jerusalén. Los compatriotas exiliados no comprendían la conducta del profeta, que no cumple los ritos ordinarios de duelo. En ello ven algo misterioso y preguntan, ¿no nos dirás qué significan estas cosas que tú haces? El profeta le responde que él en su persona es una señal. El relato comienza con la declaración, oh hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe. La pregunta que debemos hacernos es si Dios cometió un acto de crueldad para con el profeta al quitarle de golpe la esposa a la que él mismo llama la delicia de sus ojos. Precisamos tener entonces presente que la esposa del profeta le había acompañado a lo largo de su ministerio y que había sufrido en su propia casa algunas de las acciones simbólicas que él había hecho. Sin tratar de explicar a Dios, posiblemente la respuesta se encuentre en que la muerte inesperada de la esposa debía ser interpretada por el profeta como una indicación de lo que Dios le había estado tratando de decir. En palabras muy directas, Dios no la mató para que el profeta comprendiera. Es posible que el anuncio de Dios al profeta le sirviera para prepararlo para la tragedia personal que iba a sufrir y al mismo tiempo fuera una manera muy concreta y dolorosa de entender lo que Dios estaba tratando de decirle. Dios puede hablarnos en medio del sufrimiento. La grandeza del profeta estuvo no solo en escucharlo, sino también en obedecer, aunque esto le fuera difícil. Por eso hemos titulado Coraje ante una pérdida irreparable. El profeta Ezequiel sabe que la ciudad de Jerusalén es como una carne en la olla, no se puede hacer nada. Jerusalén dentro de poco va a caer en las manos de los babilonios, pero Dios tiene algo preparado para su pueblo y también para nosotros. La noticia es sorprendente de parte de Dios. Su esposa no relata alguna enfermedad. Es un golpe contundente, horrible e inesperado. Era muy amada, era apreciada por su esposo. Dios manda a Ezequiel a no hacer luto por su esposa. Esto se convierte en una tragedia nacional. Ante las preguntas de los desterrados, el profeta anuncia la caída y destrucción de Jerusalén. Ellos no tendrán el privilegio de lamentar su pérdida. Ezequiel será la señal de la verdad de la profecía. Y esto nos enseña también a nosotros cómo enfrentar las pérdidas. No tendremos que refrenar nuestra tristeza, ya que Jesús nos consolará. Pero después de llorar, tenemos que hacer frente a la vida. La muerte espera de nosotros coraje ante los problemas de la vida. El coraje de Ezequiel nos inspira. Jesús está con nosotros cada día, porque en Él podemos seguir siempre adelante. Todos vamos a sufrir pérdidas grandes. No hemos de dejarnos tumbar. Con la presencia de Cristo a nuestro lado, debemos mantener un pie firme en la dirección que Dios nos ha marcado. Así que todos estos elementos, todos estos indicios han servido para Ezequiel para transmitir este mensaje. Y aunque Ezequiel era un profeta persistente y firme cuando anunciaba el castigo de Dios, no era un hombre desprovisto de sentimientos. Consideraba a su esposa en todos los niveles. Su repentina muerte tuvo que haberlo conmovido. Dios le ordenó a Ezequiel que se abstuviera de llevar a cabo todas las manifestaciones de duelo y reprimiera todos sus sentimientos naturales por la pérdida de su esposa.
No debería contratar lamentadores profesionales que lloraran en voz alta. Tampoco debía poner ceniza en su cabeza ni andar descalzo. El profeta debía dejar su rostro descubierto, como si las cosas siguieran normales. Tenía que rechazar la comida que le trajeran los parientes y amigos condolidos. Dios le dijo a Ezequiel que su esposa moriría y que no guardara luto. Ezequiel obedeció. En ambos casos, incluso cuando Oseas le ordena casarse con una mujer infiel, el propósito de estos hechos inusuales era que fueran actos simbólicos que ilustraran la relación que Dios tenía con su pueblo. La obediencia a Dios puede tener un alto costo. Lo único que quizás sea más doloroso que perder al cónyuge sin poder guardar luto sería perder la vida eterna por no obedecer a nuestro Señor. Ezequiel siempre obedeció a Dios con todo su corazón. Nuestras vidas deben mostrar la misma obediencia sincera. Dicha obediencia comienza al hacer todo lo que Él nos ordena en las Escrituras, aun cuando no tengamos deseos. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios tan completamente como lo hizo Ezequiel? ¿Estaremos en las mismas condiciones o estaremos dispuestos a obedecer a Dios si nos vemos en las mismas condiciones que el profeta? Ezequiel tendría que afligirse interiormente. No debía hacerlo exteriormente. Era costumbre que los familiares llegaran larga y ruidosamente. Los amigos e incluso los dolientes pagados también estuvieran ahí presentes. Pero Ezequiel no debía observar ninguno de estos actos. Esto serviría de señal también a la casa de Israel. A los que estaban exiliados. A la mañana siguiente, o tal vez unos días después, Ezequiel sufre esta pérdida. Sufre la pérdida de su esposa. Y Ezequiel no guarda luto por la muerte de su esposa para mostrar a sus compatriotas cautivos que no debían guardar luto por Jerusalén cuando la destruyeran. Cualquier dolor personal que se sintiera pronto lo eclipsaría la tristeza nacional debido al horror de la destrucción total de la ciudad. Los individuos se consumirían por los pecados que provocaron la destrucción de la misma. El pueblo le pregunta el significado y Ezequiel lo transmite. La aplicación de la señal es clara. El pueblo inquirió el significado. El propósito de Dios era instruir a su pueblo. Cuando le preguntan el significado de su inusual comportamiento, Ezequiel les comunica el mensaje que Dios tenía para ellos. Nuestras actividades relacionadas con la muerte de los seres queridos muchas veces ocasionan preguntas de los que nos rodean y de aquellos que no son cristianos. Podemos aprovechar esas oportunidades para llevarles el mensaje del Señor a los que preguntan, tal como lo hizo Ezequiel. Les podemos decir que lamentamos resignadamente porque extrañaremos a nuestro ser amado. Sin embargo, no hacemos duelo como quienes no tienen esperanza, ya que sabemos que el creyente fallecido está con Dios. No dejamos de cumplir las actividades de la vida diaria porque en realidad sabemos que la vida no ha terminado para nuestro ser querido. Ella solo se ha transformado y ahora goza de una vida con el Señor. No es necesario que expresemos una pena especial ante Dios por la razón del fallecido, porque sabemos que el ser querido ha sido grato al Señor, ha sido recibido en el seno de nuestro Padre Celestial. Sabemos que sus pecados han sido lavados para siempre en la sangre de Cristo, y por eso está investido de la santidad que Jesús ganó al llevar la vida perfecta como nuestro sustituto. Dios se había llevado a la esposa del profeta. Ahora el Todopoderoso estaba a punto de hacer lo mismo con el templo, el hermoso deleite de los ojos de la nación. De igual forma como Ezequiel no había hecho duelo habitual por su esposa, así también la pérdida de Jerusalén y del templo serían de igual magnitud que no se podría expresar mediante emociones humanas. En vez de eso, el pueblo gemiría por dentro cuando se diera cuenta que su pecado fue el causante de esa tragedia. El ejemplo de Ezequiel, que no lamentó la muerte de su esposa, le serviría de señal. El pueblo tampoco se podría lamentar por Jerusalén y eso le serviría de recordatorio de que el Señor habría predicho todo esto a través de Ezequiel. Con esto Dios probaría de nuevo que Él es el Señor. Finalmente, las instrucciones
de Ezequiel y todo lo que les había transmitido les serviría. Cuando cuando Jerusalén cayera, un mensajero fugitivo iría a Babilonia para darle la noticia a los exiliados. Desde ese momento se suprimirían las limitaciones que fueron impuestas sobre Ezequiel. Hasta entonces les habría hablado solo cuando el Señor se lo ordenaba. Lo que había dicho bajo las órdenes directas del Señor se encuentra registrado para nosotros en los capítulos 4 al 24. En todos los demás momentos, durante ese periodo de 4 años y medio, el profeta se había encerrado en su casa y había actuado como si estuviera amarrado con cuerdas y como si su lengua estuviera pegada a su paladar. No obstante, cuando el mensajero llegara con las noticias de que todas las predicciones que el Señor le dio a Ezequiel se habían hecho realidad, entonces todas las restricciones se suprimirían. El cumplimiento de las predicciones de Ezequiel le debió haber sido de señal y prueba de que el Señor era la fuente del mensaje de Ezequiel. Muchas personas afirman que encuentran una similitud entre lo que Dios dice en la Biblia y lo que sucede en el mundo hoy día, cuando en realidad no existe paralelismo alguno. Sin embargo, cuando esa relación exista, sí la podemos utilizar al igual que lo hizo Ezequiel. Podemos señalar a las predicciones bíblicas y decir, debíamos haberlo esperado. Todo lo que está sucediendo es como Dios había dicho que sucedería. Esa conexión es tan fuerte y es tan concreta que sabemos que quien está detrás de las Escrituras es el mismo Señor y soberano que marca la pauta para la historia de la humanidad. Este capítulo es fundamental en el desarrollo del libro. Hasta ahora Ezequiel había proclamado de diversas maneras el juicio venidero del Señor sobre Jerusalén y Judá. Había respondido sistemáticamente cada argumento en contra del juicio inminente. No quedó nada excepto la promulgación de esa disciplina registrada en el capítulo. Se describió el comienzo del asedio de Jerusalén por parte de Babilonia. Entonces Ezequiel profetizó contra las naciones extranjeras que habían abusado de Judá y se burló de ella durante sus juicios. Estas naciones extranjeras serían juzgadas por su actitud y acciones malvadas hacia Judá. Sin embargo, la esperanza de futura restauración y bendición sería prometida también a Judá. El evento es traumático. La palabra de Dios a Ezequiel en esta ocasión debe haberle causado conmoción instantánea. Debió haberse sentido abatido. Los compañeros de Ezequiel tenían curiosidad y fueron saciados en su curiosidad. Los últimos versículos representan dificultades también de interpretación. En términos generales, el sentido parece ser que desde el momento de la muerte de su esposa hasta que los exiliados recibieron noticias de la destrucción del templo, Ezequiel estaría sin palabras. No podría transmitir ningún mensaje. Comenzamos a percibir cómo las tribulaciones reales de la existencia mortal pueden ser mensajeros más directos que las palabras y sermones y discursos. Aquí se volvió personal. La pérdida fue de su amada, en quien encontraba las delicias de la vida. Estos ejemplos ilustran cómo las experiencias agonizantes de vivir y morir humanos nos acarrearán muchas emociones. Las mismas experiencias que preferiríamos que fueran secretas pueden usarse para un propósito mayor. Cualquiera que sea la experiencia a la que estamos llamados en la vida, debemos recordar que se puede hablar a los demás de manera más coherente que cualquier discurso o sermón. Por eso es que también hemos sido llamados a dar testimonio a través de nuestra vida a la forma en que nosotros nos enfrentamos a las tribulaciones, a las pérdidas, al duelo. También Dios nos llama a dar testimonio. Oremos para que esto sea una realidad de nuestra vida cada día, en cada momento y en cada oportunidad. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu bendición, por tu amor y por tu misericordia, Padre, porque en todo eres bueno. Padre bendito, Señor, permítenos ahora la entereza, Señor, la fortaleza, la integridad para dar un testimonio fiel, Señor, de lo que tu vida y lo que tú nos das, Señor,
afecta e impacta nuestra vida, Señor. Danos también, Señor, las palabras, la serenidad, Señor, para poder compartir con otros de una manera clara, Señor, tu mensaje. Úsanos, Señor, según tú lo decidas, Señor, según sea lo más conveniente, Señor. Somos barro en tus manos y estamos dispuestos a hacerlo, Señor, y que en todo y en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, todo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.